Buenas tardes de nuevo. Vamos a empezar a la charla que teníamos programada hoy desde la sección de diversidad funcional. Nos acompaña nuestro compañero Javier y el ponente Carlos Fernández Pascual. Javier es miembro de nuestra sección también y hoy lo hemos cogido para que nos ayude en el tema de las preguntas, el tema de la operativa de la charla. Carlos Fernández Pascual nos va a hablar hoy de cómo debemos de redactar los suplicos en la solicitud de provisión de apoyo. Como ya todos sabemos, la nueva Ley 8 del 2021 ha entrado en vigor con fecha 3 de septiembre y supone un cambio muy importante en todos los procedimientos que anteriormente se llamaban de modificación de capacidad y ahora serían de provisión de apoyo. Él lo va a ver desde un punto de vista judicial, procedimental, puesto que son las solicitudes ante los juzgados, que sería como el último punto al que deberíamos de acudir, ¿no? Y él nos lo explicará. Carlos Fernández Pascual, que nos ha acompañado en otros acontecimientos que hemos presentado desde esta sección, es abogado del Colegio de Abogados de Madrid, licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, abogado generalista con despacho propio y asesor jurídico de diversos centros especiales de empleo, a la vez que asociaciones de atención a personas con discapacidad. También abogado colaborador de AEQUITAS y miembro y secretario de la Fundación Afania Castilla-La Mancha desde enero del 2009. Él está muy vinculado a los abogados y a los grupos de personas con discapacidad por diversas razones y está muy estudioso de la ley, se la ha estudiado desde hace tiempo, además le ha seguido el camino a todo su tramitación, tanto en el Congreso hasta que ya ha estado en vigor y por fin nos la encontramos y lo que ya, como hemos visto en anteriores charlas, en nuestras manos está su aplicación. Y él es de los que piensa que el suplico de las demandas es algo, bueno, que no serían de demandas, sino de solicitudes de provisión de apoyo, así nos acostumbramos a la nueva nomenclatura, que deben estar bien fundamentados y bien realizados para obtener buenas sentencias o buenas resoluciones judiciales. Sin más, le damos las gracias porque también nos acompaña presencialmente. Él lo iba a hacer de forma virtual, pero ha decidido venir por Málaga, aunque no ha venido en el día más propio de tiempo, pero bueno, por lo menos estamos con él y nos acompaña. Muchas gracias, Carlos, por haber venido y ya sin más te dejamos que inicie tu intervención. Gracias, Dolores, gracias, Javier. Buenos días a todos. Yo creo que debemos de ser siempre agradecidos, ¿no? En primer lugar, agradecimientos al Ilustre Colegio de Abogados de Málaga que haya decidido contar con mi presencia, a la sección de diversidad funcional de este colegio, que es pionera en la defensa de las personas con discapacidad, y especialmente a Dolores Campos, que es la que me ha traído, no de los pelos, porque pelos evidentemente tengo pocos, pero dice que no es el mejor día para venir. Es cierto, hay un incendio tremendo, no demasiado lejos de aquí, está lloviendo, eso sí, siguen fabricando el calor en Málaga, ¿eh? Si alguien no lo sabe, lo siguen fabricando. Hace un calor tremendo, a pesar de que esté lloviendo. Bien, vamos a centrarnos. Yo sé que con anterioridad a mí, referente a la Ley 8, parcialmente estuvo Eladio Rico, que me parece un primer espada en el tema de la discapacidad, y también Federico Cabello de Alba hablando de las medidas voluntarias, con lo cual otro primer espada también de este asunto, con lo cual vamos a centrarnos solo y exclusivamente en cómo debemos de redactar los suplicos, si bien a lo largo de la charla le voy a volver a cambiar el título otra vez. Bien, estoy convencido que hay gente que me conoce, que están viéndonos, y bueno, espero estar a la altura de lo que se espera de mí. Y ya por último, como agradecimiento, no puedo dejar de olvidarme del agradecimiento a los trabajadores sociales de Afanias. Es una asociación de discapacitados intelectuales de Madrid, donde está mi hija atendida en un centro ocupacional, mi hija es discapacitada intelectual. Y bueno, pues cuando todo esto empezó, que ya salía la ley, etcétera y tal, los trabajadores sociales me echaron una mano para detectar qué debemos de pedir, cómo debemos de poner los suplicos o cómo debemos de hacer o qué debemos de hacer, qué debemos de pedir en los suplicos. Y bueno, no quiero dejar pasar la ocasión de agradecer también a los trabajadores sociales de Afanias su colaboración. La presentación ya me la ha hecho Dolores, con lo cual no voy a repetirme, pero siempre me gusta decir una tontería cada vez que empiezo una intervención. Hoy llevo 30 años, 5 meses y 9 días como abogado, o lo que es lo mismo, más que reclusión mayor, los que estudiamos el antiguo Código Penal, o prisión permanente revisable. Bien, no voy a presentarme más, ya lo ha hecho Dolores, con lo cual vamos a ir avanzando. Bien, vamos a hacer unas pequeñas reflexiones antes de empezar. Es cierto, Dolores lo ha dicho,
ha empezado la modificación. Ha llegado la ley 8/2021 de 2 de junio, entrada en vigor 3 de septiembre del 2021. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en los tribunales? ¿Qué va a pasar con los letrados de la Administración de Justicia? ¿Qué va a pasar con los fiscales? ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo me voy a centrar solo y exclusivamente qué, cómo, cuándo, dónde y qué es lo que tenemos que hacer los abogados con respecto a la entrada en vigor de esta ley y el futuro que se nos avecina, que es no incierto, pero sí un poquito complicado. Y sí me gustaría, y esto por favor apuntarlo con letras muy, 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 muy grandes, hay que transmitir tranquilidad. La gente está muy asustada, se creen, especialmente los padres, no, es que ahora van a decidir por mis hijos. No, 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 tranquilidad, por favor, transmitamos tranquilidad, no va a pasar nada. Las cosas se irán adaptando poco a poco, con algún problema económico, pero bueno, ya lo veremos, pero sobre todo, insisto, transmitamos tranquilidad a las personas con discapacidad y sus familias. Está claro que esto es un cambio muy, muy, muy ambicioso. Quizás entiendo que demasiado ambicioso de esta manera tan violenta porque la vacatio legis ha sido muy corta. Pero esperemos, el cambio ambicioso tenemos que asumirlo, está claro, tenemos que defenderlo y esperemos que la falta de presupuesto no estropee esto, que la falta de sensibilidad no estropee y lo más importante, que seamos capaces los abogados de transmitir lo que queremos pedir tanto a las familias como a los tribunales. Ya lo ha dicho Dolores, lo he dicho yo, es un cambio de modelo totalmente absoluto, de la sustitución total a la provisión de apoyos. Y lo voy a decir por primera vez de las 14.259 veces que lo diré en lo sucesivo. Tenemos que respetar la voluntad, los derechos y preferencias de las personas con discapacidad. No lo olvidemos. Respetar la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad. Y los abogados estamos exactamente obligados, bueno, estamos tremendamente obligados a respetar la voluntad, deseos y preferencias de las personas con discapacidad. Y parafraseando a Federico Cabello de Alba, que dice que este es el cambio más importante que ha habido en el Código Civil, está claro. Pero yo creo que esto es un cambio más importante incluso que la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2000, que entró en vigor en el año 2001, que se dio un año de vacatio legis. Y aquí solamente ha habido 3 meses, contando con que encima 2 eran julio y agosto. Con lo cual, ahí yo creo que se ha quedado corta la ley, el tiempo ha sido poco tiempo de estudio, pero es el cambio más importante que ha habido desde la publicación del Código Civil, Quinzo Alonso Martínez. Está claro, esto cada vez lo tengo muchísimo más, o sea, lo tengo más claro aún, perdón por la redundancia, se tienen que crear juzgados especializados en discapacidad en todas las capitales de provincia. Esta ciudad es un privilegio, tienen un juzgado especializado. Madrid tenemos 5, en la ciudad de Madrid tenemos 5, en la ciudad de Madrid me parece que hay como 19 en toda España. Pero claro, en las grandes ciudades hay muchísimos pueblos que no lo tienen, pueblos tan importantes que incluso a lo mejor son más importantes la población que algunas capitales de provincia que lo tienen y no tienen juzgados especializados. Pero bueno, vamos a ver poquito a poquito cómo saldrá. Esto partiendo de la base de que el 1% de la población nacional tiene discapacidad intelectual. Si le juntamos enfermedad mental, si juntamos los mayores, yo creo que estamos hablando de 2 millones de personas. 2 millones de personas que haya que revisar luego las sentencias, más un tema complicado. Yo creo que es demasiado generoso lo que dice CERMI, que hay 4,5 millones de personas con discapacidad. Me parece excesivo. Yo creo que con 2 millones ya es bastante lo que haya que hacer en los próximos 3 años. ¿Qué ocurrirá? Algo que lo sabemos todos, no ya por la falta de presupuesto, sino que se producirá una saturación judicial. Bueno, pues poquito a poquito iremos entre todos evitando y subsanando todos los problemas de saturación. Bien, quien me haya visto alguna vez, hasta ahora hay una frase que yo he dicho hasta la saciedad, tampoco es mía, no creo que yo haya inventado la pólvora, y se decía que si hacemos buenas demandas tendremos buenas sentencias. Yo creo que además a partir de ahora tenemos que decir, si hacemos buenos suplicos tendremos buenas sentencias y lo que es más importante, si se dan buenos apoyos se tomarán buenas decisiones. Por la persona que sea, ya sea el curador, el guardador de hecho, el defensor judicial, lo que sea. Pero si se dan buenos apoyos se tomarán buenas decisiones. Lo dije antes, tenemos que respetar la voluntad de deseos y preferencias. Y esto es cómo debemos de redactar los suplicos en las solicitudes de provisión de apoyos. Perfecto. Estamos hablando de apoyos constantemente. ¿Quién va a dar los apoyos? ¿Quién puede dar los apoyos? ¿Quién está obligado a dar los apoyos? ¿Cómo se dan los apoyos? ¿Quién paga los apoyos? ¿O quién está obligado a pagar los apoyos? Cuando decimos en otras charlas o en otros foros
que esta ley viene sin dotación presupuestaria, las familias lo que reclaman es que la dotación presupuestaria venga, pero exclusivamente para pagar sus demandas, no para que los juzgados se habiliten, se le dote de medios, haya más personal, no, solamente para pagar la demanda. Pero bueno, para evitar pagar la demanda. El tema de los apoyos también, con el tiempo, yo creo que generará más, bueno, habrá que ir aclarándose poco a poco, y valga la redundancia. Como anticipé antes, dije que iba a cambiar el título, cómo debemos redactar los suplicos. Yo creo que no, es que no es ni cómo, me parecería demasiado atrevido. Ahora mismo hay 111 personas conectadas, el 99,9% abogados en ejercicio y muchísimos con muchísima experiencia en este tiempo. Yo no puedo decir cómo hay que hacer un suplico. El suplico yo creo que lo tenemos claro después del tiempo que llevamos ejerciendo. Pero más que cómo hacemos el suplico es qué pedimos. ¿Qué pedimos en los suplicos de las solicitudes de provisión de apoyos? Que eso es lo que más adelante entraremos a explicar. Y esta charla, y ya con esto ya me voy centrando más, esta charla viene principalmente, yo creo que el gran culpable es el juez de aquí, es el 11, ¿no? El juez especializado de aquí, el 11, en el mes de octubre o noviembre del año 2019, más Javier me acompañaba, estaba en sala conmigo, cuando acabó el juicio, he dicho noviembre del 2019, estábamos en el segundo anteproyecto, tercer anteproyecto, no me acuerdo, tampoco por entrar en las... Y él ya dijo claramente, el juez del 11, que él solo y exclusivamente iba a contestar a las cosas que se le pidieran, que quería suplicos muy detallados y que a arreglo de esos suplicos tan detallados, él resolvería de manera detallada. Me encendió la bombilla, luego ya vino más anteproyectos, luego los proyectos, la tramitación parlamentaria en el Congreso, que volvió a cambiar la ley, el Senado hizo una mínima modificación, pero me abrió un poco, me puso al lado y dijo, hay que hacerlo perfectamente detallado. A raíz de esto, las últimas, desde noviembre, octubre del 2019, ya empecé a planteármelo un poco. Bueno, luego ya vino la pandemia, sabemos todo, la paralización judicial y todo lo que supuso. Pero yo hablando con más jueces, o he asistido a otros jueces, nos estamos encontrando con jueza. Digo jueza porque es que en Madrid todos son juezas, en Madrid capital. Y además, tampoco tengo por qué negar el número. La jueza del número 30 de Madrid ha dicho que ella va a seguir haciendo las sentencias como lo ha hecho siempre, que si se me ocurre, además casi un poco amenazante, yo como comprenderá letrado no le voy a admitir que me ponga un suplico de 14 folios. Dice, pues no voy a hacer ni caso. Dice, bueno, pues te traes un suplico de 14 folios y tendrás que ir contestando a todo lo que te vaya diciendo, máxime con el planteamiento que yo tengo que quiero transmitiros un poco más adelante. En sentido parecido también, además una jueza muy mediática, que es la jueza que lleva Familia de Móstoles, dijo lo mismo. Y en cambio otros muchos jueces, o juezas en este caso, lo que están diciendo es, bueno, cuando vayan llegando los suplicos, ya iremos resolviendo, iremos afrontando caso a caso, porque no sabemos absolutamente qué ocurrirá, ni ellos mismos. Y además, quiero abrir un paréntesis muy claro, una de las disposiciones adicionales, creo que la segunda, dice que todo el mundo tiene que formarse en esta nueva ley. A mí me consta que lo están haciendo los colegios de abogados, este colegio, otros colegios, pero Fiscalía no está haciendo formaciones específicas, jueces no han hecho formaciones específicas. Me consta de un notario de una población de Castilla y León que dijo que estaba esperando a que le citaran a formación. Los notarios tampoco tienen formación específica, los funcionarios tampoco se les ha formado y a los de la Administración de Justicia tampoco. O sea que vamos adelantados, seamos los abogados los que vayamos enseñando a todos, pero bueno, iremos afrontando, insisto, lo he dicho antes y lo seguiré diciendo, iremos afrontando las cosas según vaya surgiendo. Bien, vamos a entrar ya al lío. Si recordáis, no voy a leerlo, pero el artículo 760 de la antigua ley de enjuiciamiento, el antiguo 760, modificado igualmente con el número 760, la ley 8/2021, perdón, el 760 era un artículo tremendamente extenso. Este artículo sí ha sido muy modificado y cada vez era más cortito. O sea, le han dejado la mínima expresión y el 760 sí decía prácticamente lo que tenemos que hacer ahora. No voy a repetirlo, pero bueno, ya la sentencia decía, y no voy a leerlo,
La sentencia que declare incapacitación determinará la extensión y los límites de esta, así como el régimen de tutela o guarda que haya de quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará en su caso sobre la necesidad del internamiento del 763. Y aprovecho a decir que también ha habido muchísima intención, o sea, muchísima demanda de que fuera modificado el 763 del enjuiciamiento civil, que es aquel artículo, como sabéis todos, que regula los internamientos involuntarios. No se ha podido modificar por esta ley, pero por rango normativo, porque esto es una ley esto es ley ordinaria y tiene que ser por ley orgánica, porque hacía referencia a la libertad de las personas. El 763 no ha sido modificado. Hemos sido muchísimos los que hemos intentado, entre los cuales yo me incluyo, hemos intentado modificarlo, pero bueno, no ha habido posibilidad y ahí se ha quedado. Quizás en algún momento se modificará, pero a día de hoy el 763 sigue exactamente tal como está. Bueno, también se hablaba en su momento de los pródigos. Sabéis que los pródigos también han desaparecido en el último proyecto, la rehabilitación de la patria potestad, todas las modificaciones, pero insisto, el 763 era muy extenso y se ha simplificado bastante, hasta el punto que el 760 de hoy, que entró en vigor hace 10 días, artículo 760, sentencia, se ha mantenido el mismo número, dice: las medidas que adopte la autoridad judicial, otra modificación. Ya no se habla de juez en ningún momento, se habla de autoridad judicial, lenguaje inclusivo. Las medidas que adopte la autoridad judicial en la sentencia deberán ser conformes a lo dispuesto sobre esta cuestión en las normas de derecho civil que resulten aplicables. Es decir, repito, creo que se ha simplificado muchísimo el artículo 760, entonces para dar sentido a esta charla vamos a remitirnos a los artículos 268 y 269 que regula la curatela, figura estrella de esta modificación, porque bueno, está la curatela, como ya sabéis, en el doble ámbito asistencial y representativa, con más o menos capacidades. La guarda, de hecho, el defensor judicial, que eso ya se explicó, no vamos a entrar en ella. Entonces, por tanto, no le veo otra posibilidad de poder darle sentido a esta charla que recurrir a los artículos que específicamente regulan la curatela, y solo voy a referir a dos, al 268 y al 269, que hacer una lectura muy rápida, porque la tenéis todos, está en internet, está en todas partes, está en el BOE, lo tenemos todos, pero sí quiero incidir sobre todo en dos temas que dicen tanto el 268 como el 269. El primer párrafo del 268 dice: las medidas tomadas por la autoridad judicial en el procedimiento de provisión de apoyos serán proporcionadas a las necesidades de la persona que las precise. Respetarán siempre la máxima autonomía de esta en el ejercicio de su capacidad jurídica. Ojo, aquello que estudiamos en el colegio de la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, olvidaros de eso, ¿eh? Aquí ya no hay esa diferenciación. Yo creo que solamente queda para los menores con la tutela, pero por falta de capacidad de obrar, pero por un tema de edad, pero ya no existe esa diferenciación entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Bueno, de esta en el ejercicio de su capacidad jurídica ya atenderán en todo caso a su voluntad de usos y preferencias. La tercera vez que lo he dicho. Las medidas de apoyo, bueno, ya aquí hablan de los 3 o 6 años, el tiempo que se fijarán las medidas, que también hay un cierto lío con el tema de los plazos, o sea, 1 año para resolver. Si presento la demanda hoy, tengo 1 año, en un plazo máximo de 3 años hay que revisar esas 2 millones de sentencias que yo decía, y el juzgado me dará una resolución judicial que tendrá que ser revisada a los 3 o un máximo de 6 años, es decir, puede haber una saturación judicial ahora y en 3 años puede haber otra. Es más, ya se está hablando de que la revisión de todas las sentencias que existen a día de hoy, como hemos fijado antes, vamos a centrarlo en torno a 2 millones de sentencias, ya se está hablando de ampliar el plazo de 3 a 6 años. La primera revisión. Está claro que si hay una modificación, un cambio de la persona, pues a lo mejor hay que pedirlo con anterioridad, pero si no están dándose un plazo para que sea más el tiempo que se puedan adaptar todas las sentencias actuales. Y el 269 creo que tiene bastante más enjundia que el anterior. Dice: la autoridad judicial constituirá la curatela mediante resolución motivada. Repito, me estoy refiriendo a los artículos de la curatela, que son los que realmente es la figura estrella de esta modificación. Pero me llama la atención cuando dice: la autoridad judicial constituirá la curatela mediante resolución motivada. Se supone que las resoluciones tienen que ir motivadas. Sí es cierto que hemos visto demandas de sentencias de incapacitación, como se ha dicho antes, que era tan simple como el encabezamiento, se presentaba quiénes son, la persona,
fundamentos de hecho eran 8 folios, incapacitación total. Es decir, que entre una cosa y otra, en folio y medio, 2 folios, se resolvía todo, ¿no? Ahora ya les dice claramente que tiene que ser resolución motivada. Lógicamente, como tiene que ser todas las resoluciones judiciales, resoluciones motivadas. Segundo párrafo, la autoridad judicial determinará los actos por los que la persona requiera asistencia del curador del ejercicio de su capacidad jurídica. Es decir, yo creo que aquí está prácticamente transmitiéndose algo que venía a 760, que era el que regulaba la sentencia. Vuelve a hablar otra vez en resolución motivada del tercer párrafo, solo en casos excepcionales y en resolución motivada, en aquellos casos lo que estamos llamando ahora la curatela representativa, que no tiene capacidades, pero tiene que quedar igualmente fijados los actos concretos en los que el curador habrá de asumir la representación de la persona con discapacidad. Y los actos en los que el curador debe prestar deberán fijarse de manera precisa. Es lógico, yo creo que aquí trasladan parte del 760 al 269 con lo que es la curatela, y ya la última línea dice que en ningún caso podrá incluir la resolución judicial la mera privación de derechos. En todos los anteproyectos se hablaba de prohibición y en el último, en el Senado ya cambia la palabra prohibición por privación de derechos. Si recordáis, era muy habitual las sentencias que teníamos antes, que se decía incapacitación total, incluso el derecho de voto, bueno, que se resolvió ya con la modificación de la LOREG, e incluso la capacidad de otorgar testamento. Bueno, eso ya está prohibido, que también ¿qué ocurrirá con aquellas sentencias que se han privado de otorgar testamento? Si las privaciones quedan manifiestamente derogadas por ley y por disposición adicional, veremos qué ocurre. Serán los notarios los que nos irán determinando si podemos empezar a otorgar testamento. Con lo cual yo creo que aún tiene más sentido el hecho de que si hacemos buenos suplicos tendremos buenas sentencias. Y ya os lo he dicho antes y lo quiero volver a repetir, los abogados estamos obligados a respetar la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad y apoyar a la familia. Bien, continuando, vamos bien de tiempo. Esto es un consejo que doy personal como si fuera el abuelo Cebolleta. Parece que es que llevo muchos años en esto, pero lo repito hasta la saciedad. Compañeros que lleven mucho tiempo, lleven poco tiempo, las familias y tal. Yo lo llevo haciendo siempre y creo que es una decisión acertada. Bueno, esto es un consejo, si es posible que sea la propia persona la que presente la demanda de incapacitación, si es posible que la presente ella. Antiguamente lo hacíamos para saltarnos algunos, ser más rápido el procedimiento, pero ahora esta ley me da más sentido a que la demanda la presente la propia persona sobre la que se solicita ella misma sobre su provisión de apoyos. Yo recomiendo siempre que las demandas vayan muy documentadas. Y a ser posible, y si la demanda la presentan un familiar, el que propuesto como apoyo y tal, pues que vaya un documento donde la demanda, digamos, vaya traducido a un lenguaje comprensible para la persona con discapacidad. Que las demandas vayan muy explicadas. Si van muy detalladas y muy explicadas y hacemos un suplico muy detallado, mi opinión, a día de hoy reconozco que no he presentado ninguna, luego os explicaré por qué. El hacer un suplico muy detallado tiene una ventaja. Está todo perfectamente detallado y concretado. Tiene una desventaja. Está todo perfectamente reseñado y concretado, con lo cual a lo mejor se nos cierra la posibilidad de abrir un poco más algunas cosas que se nos pueden haber pasado. Antes presentábamos la demanda y decíamos, bueno, en el acto de procedimiento, a lo largo del procedimiento, que se determine ya la provisión de apoyos o lo que sea, o la figura que sustituya. No, ya no podemos, ya tenemos que ser muy claros y pedir tanto los actos como exactamente que lo que estamos pidiendo. Y bueno, en el caso de las curatelas representativas ya lo he dicho y ya me referiré al final del todo sobre cómo hacer una demanda de curatela representativa. Repito, la ley nos obliga, la ley 821, nos obliga a que no podemos limitar la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Repito, la diferencia, vuelvo a decir lo que he dicho antes, la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar ya ha desaparecido. Tenemos que determinar el alcance, extensión y apoyo necesario respetando su voluntad, deseos y preferencias. Tenemos que reseñar qué habilidades tiene, qué habilidades no tiene, qué puede hacer por sí misma sin apoyos, qué no puede hacer sí misma sin apoyos. Quiero dar 2 consejos antes de entrar ya en sí, que llevo dando más vueltas, pero voy a centrar. Quiero dar 2 consejos. ¿Qué persona o institución es idónea para dar los apoyos y que tenga la capacidad y responsabilidad de acompañar a la persona en todo su ciclo vital? Yo los 2 consejos que quiero dar es que si podemos evitar una institución tutelar, que no tengo nada en contra de ellas, pero la institución tutelar que yo conozco
públicas, que es la Agencia Madrileña de la Tutela del Adulto de la Comunidad de Madrid, por una mera lógica, es imposible que pueda atender a las personas a las que tiene la tutela a su favor. Estamos hablando de que tiene 4.000 personas y son 100 empleados, desde el director de la agencia hasta el último administrativo. Si hay como 40 o 50 personas solamente como... No me sale la palabra, el tutor, bueno, el que le da el apoyo a la persona, la Comunidad de Madrid es muy grande y somos muchos. Entonces, es que no tiene ni tiempo físico de poder desplazarse de un sitio a otro. Entonces, si podemos evitar las fundaciones tutelares, yo intento evitarlas a toda costa. Pero es una cuestión de eficacia, simplemente. E igualmente, un consejo, que esto parece una tontería, pero creo que no puedo dejar de decirlo. No pongamos siempre como tutor o propongamos como curador. ¡Qué barbaridad! Como curador. No propongamos siempre al tío Manolo, que es el listo de la familia, que es el que ha estudiado, pero es que el tío Manolo, que es el listo de la familia, insisto, que es el que ha estudiado, que tiene 30 y tantos años más que la persona con la que se propone, por ley de vida, fallecerá antes que la persona. Entonces, propongamos personas de edades iguales o semejantes a la persona curatelada. Yo hace unos meses otorgué mi testamento, y me voy a poner yo como ejemplo, y yo puse a 2 personas, les puse como curadores a 2 personas. En el futuro, o sea, no se había publicado la ley aún, hablaba de tutores o curadores, determinando lo que luego la ley quedará al final, que tienen menos edad que mi hija. Es decir, mi hija tiene 29 años, pues parece que uno tiene 26 y su hermano tiene 23. Pues indistintamente, es decir, por favor, vayamos a personas que tienen su misma edad, que les acompañen en su ciclo vital y que por ley de vida irán a la vez que va la persona con discapacidad. Y otra cosa que tenemos que evitar a toda costa los abogados, y a ver si somos capaces de detectarlo, tenemos que evitar a toda costa lo que se llama la representación por conveniencia. Bien, como os he dicho antes, he dicho que quiero las demandas muy documentadas y muy detalladas. Tenemos que centrarnos en estos 5 apartados que yo voy a decir, que luego ya van en desarrollo lo que vamos pidiendo en cada uno de los apartados. Tenemos que dejar muy claro los aspectos cognitivos, acompañando informes de psicólogos, psiquiatras y pedagogos. Antes de seguir con esto, antes teníamos una serie de pruebas, ahora van a ser, pero el reconocimiento forense sigue existiendo, aunque ya cambie de nombre, el reconocimiento judicial se sigue haciendo, aunque cambie de nombre, pero si en algunos juzgados, yo por ejemplo cuando llevé un tema aquí en Málaga, presenté una demanda en el mes de mayo y era el número de otros el 2.500. O sea, es decir, si en mayo ya llevaban 2.500 procedimientos, no sé en qué acabaría el año, pero acabaría con 10.000. O sea, sí reconozco que los funcionarios de aquí, el 11 de Málaga, me trataron divinamente, pero en otros procedimientos, en otros juzgados en Madrid o en otros sitios, ni tienen los medios, no tienen los medios. Entonces, hagamos las cosas lo más posible para el funcionario, para el juez y para el fiscal, que en este caso tiene que seguir interviniendo siempre, y llevemos los temas muy documentados. Con lo cual, insisto, aspectos cognitivos, informes de psicólogos, psiquiatras, pedagogos, aspectos sanitarios, informes médicos actualizados, de médico cabecera y de los especialistas, informes personales, informe de los psicólogos, de los centros. Claro, aquí hay una diferencia tremenda entre aquellas personas que están institucionalizadas y las que no están institucionalizadas. El institucionalizado, pues, se le ve, ya sea un colegio, ya sea un centro ocupacional, bueno, ahora se llama de otra manera en Madrid, es igual, ya sea residencia, centro de día, pues que se acompañen informes sociales de los trabajadores sociales. Que dicho sea de paso, por hacernos la verdad, que yo sepa, los trabajadores sociales de Madrid se les está dando formación específica desde el Colegio de Trabajadores Sociales de Madrid. Es el único que me consta que se ha hecho una formación específica con arreglo a la ley 821 que la están impartiendo desde el propio Colegio de Trabajadores Sociales. Y por último y más importante, yo acompañaría, que es lo que voy a hacer y lo que estoy haciendo, de unos, vamos a llamarle formulario o encuesta, no sé cómo lo quiero definir. Y haría 3. Es decir, yo entregaría, si la persona tiene capacidad, yo como letrado le entrego un formulario que él rellene, que él conteste al cuestionario que yo le estoy preguntando, con lo que yo luego lo explicaré, pero que la persona con discapacidad que resuelva esa encuesta, la persona que le va a dar el apoyo de manera independiente, que igualmente resuelva esa encuesta, muy semejante,
si está institucionalizado, igualmente transmitiremos la misma encuesta a los trabajadores sociales. Y yo, como letrado, me limitaré, independientemente de que, bueno, muchas de la información, si es revisión de sentencias, ya consta en el procedimiento, porque ahora va todo al mismo juzgado, con lo cual ya tendrán todos los antecedentes, no hay que aportarlos. Entonces, yo pido lo que tenga que pedir con arreglo a lo que las 3 encuestas me han dicho. Si la persona con discapacidad la puede aportar, perfecto. La persona propuesta como curadora también, y el trabajador social también. Entre las 3 personas lo traslado a un suplico, que será de 14 folios o de 8 o de 10, aunque se enfaden mucho los jueces, y el juez determinará, a vista de esa prueba documental más la prueba que se practique de manera personalizada. Yo creo que le estamos dejando las cosas muy claras para que pueda resolver con eficacia y con rapidez y con una mayor concreción de los actos, como estaba diciendo el artículo, el 760 no, el 269 de la ley de la que regula la curatela. Entonces, eso es lo que yo aporto. Yo pensaba haber presentado, como un acto de chulería casi, lo dije en una formación que impartí hace un tiempo, me he presentado el día 3 de septiembre la primera demanda, que era la adaptación a la sentencia de mi propia hija. No lo hice, además voy a explicar el motivo por qué no lo hice. Además, hay mucha gente que lo está escuchando. Hablé con una fiscal que forma parte del Consejo Fiscal, porque se hablaba de que los fiscales iban a sacar una circular o una instrucción que regulara específicamente cómo lo iban a hacer ellos, porque también son parte muy importante de futuro lo que tienen que hacer o no. Y Fiscalía no ha hecho nada. O sea, la última reunión que ha sido el Consejo Fiscal junto con la Fiscal General del Estado se hizo en un Pazo, en Galicia, pero referente a la nueva ley de enjuiciamiento criminal, que es algo que para mí es totalmente desconocido, yo no llevo temas penales. Entonces hicieron y unificaron criterios y sacarían o irían su informe, no lo sé lo que hicieron, pero solo a la ley de enjuiciamiento criminal. A día de hoy no tienen pensado reunirse de ninguna de las maneras para aportar, sacar una circular, una instrucción referente a esto. Es decir, si se empiezan a encontrar ya con demandas, tanto los jueces o las juezas, casi siempre, como los fiscales, esperarán a ver qué les llega, con lo cual, repito, si somos los primeros que tenemos formación y concreción un poco y unidad de criterio, pues seamos nosotros los que vayamos, entre comillas, enseñando a la autoridad judicial, no jueces, a autoridad judicial y fiscales, cómo tienen que resolver específicamente con arreglo a la ley 8/21. ¿Me permitís un poquito, por favor? Hay una. Bien, primer supuesto. Vamos. Pues me están diciendo que algo. Vale, pues me callo entonces, porque quien lo está diciendo es alguien bastante fundado, con bastante conocimiento de causa con respecto a los notarios. Debe ser que el notario que me lo dijo a mí no había ido a esa formación. Gracias, Paco. Bien. Primer supuesto, las personas con capacidades cognitivas, personas que entendemos que podrán tener algún nivel de autonomía en el ejercicio de su capacidad jurídica. Ya lo he dicho antes, los aspectos cognitivos, sociales, etcétera y tal. Bueno, pues a su vez tenemos que explicar qué enfermedad o deficiencia psíquica tiene, qué esferas del ámbito de la persona con discapacidad la afecta. Creo que es un tema muy importante en la solicitud referir si la enfermedad o discapacidad es reversible o permanente, si ha sido originaria o sobrevenida, pues una sobrevenida, un ictus, pero con el tiempo puede recuperar su capacidad. Lógicamente, como ha dicho Dolores antes, con muy buen criterio, todo esto recurriremos a las medidas judiciales siempre y cuando o no lo podemos suplir con una guarda de hecho o no se puede suplir con unas medidas voluntarias notariales, que eso ya las explicó Federico Cabello de Alba muy bien. Entonces, digamos que no voy a determinar como si fuéramos el fracaso del sistema, como el cirujano, que es el que tiene que atender cuando el médico de cabecera no ha aceptado, pero bueno, sabemos que hay casos que obligatoriamente tenemos que recurrir a un procedimiento judicial para una determinación específica de los apoyos. Pues si no ha habido posibilidad de medidas voluntarias, pues recurramos al procedimiento judicial. Recomiendo temporalizar las medidas, la ley lo dice, pero también podemos decirlo nosotros, temporalicemos cuándo, hasta dónde llegarán, podemos pedir más tiempo, menos tiempo. De hecho, la jueza de Móstoles dijo que, bueno, que lo de los plazos ella se le iba a pasar un poco por encima y que que iba a dictar una sentencia ya con arreglo a la nueva ley. O sea, la sentencia la tiene dictada, pero la publicó el día 4 de septiembre o 5,
y era una rehabilitación de la patria potestad que pasaba a una curatela, pero que a la madre la eximía de presentar cuentas. Directamente dice, yo como soy una jueza muy enrollada y se cree que es la más innovadora del sistema, dice, yo a los padres directamente pues les voy a librar a todos de que den cuenta. ¿Por qué? Porque yo quiero, porque yo soy así. Bueno, pues si la autoridad judicial lo determina así, pues mira, mejor. Los que somos padres y si tenemos que cambiar de procedimiento, pues a lo mejor no se exoneran de una responsabilidad. Ya por último, imaginación al poder, derecho a equivocarse y derecho a decidir. Bien, vamos a ver, yo voy a reseñar a nivel enunciativo que no limitativo lo que a día de hoy estoy incluyendo los formularios que voy a pasar, como he dicho antes, a las familias, personas con discapacidad en aquellos casos que sea posible y trabajadores sociales. Si nos centramos en lo que son capacidades y apoyos necesarios para la vida independiente, a pesar de que en el acto del reconocimiento, ya sea forense o judicial, lo podrán ver, pero yo creo que tenemos que decir claramente si sabe leer o escribir, si tiene capacidad para su autocuidado, aseo personal, vestirse, peinarse, comer o elegir la ropa. Para actividades cotidianas, comprar, preparar la comida, limpiar la casa, telefonear, internet. ¿Dónde quiere residir? Estoy simplificando. Yo creo que es un tema bastante importante, dónde quiere residir esa persona y con quién quiere residir esa persona en aquellos casos, pues viviendas tuteladas, residencias, etcétera y tal. Ya a mí me consta que muchísimas residencias pues hacen modificaciones de los compañeros de habitación. En este caso me refiero a varones porque la asociación a la que pertenece mi hija, casi todas las residencias antiguamente eran solo de hombres, ahora la de mujeres se fue y ahora hay algunas mixtas, pero muy poquitas plazas son mixtas. O sea, hay muchas menos mujeres que hombres, ¿no? Entonces, me refiero casi a varones, pero por un error de la habitualidad con la que hablo. Con quién hablo, no de lo que hablo, sino con quién hablo. Entonces, es muy importante determinar dónde quiere residir o con quién quiere residir, con quién quiere irse de vacaciones, con quién no quiere irse de vacaciones, si quiere participar en el ocio o no, si quiere salir a tomar algo, hacer deporte, actividades extraescolares, si puede beber alcohol. Parece una preguntada, pero es un tema bastante importante. Sobre todo en aquellos casos que me referiré específicamente a las personas con enfermedad mental. En ocio, salidas del centro, competiciones deportivas, si quiere dormir con personas de su mismo sexo o no, quiere dormir solo o no, con personas de otro sexo o no. Todo eso, si es posible, podemos ir determinando, que él determine, porque claro, no es lo mismo, mi hija puede determinar, siguiendo con el mismo ejemplo, si quiere dormir o no con gente de otro sexo, y yo a lo mejor como padre pienso de una manera completamente opuesta a lo que ella pueda pedir. Pero bueno, y el trabajador social, en este caso, determinará, conociendo a mi hija o a las personas que sean como mi hija o como si fuera mi hijo, pues determinarán si esa persona determinada puede o no dormir con personas de otro sexo porque tiene un recorrido personal y la conocen, ¿no? Pues eso también habría que renovarlo, o sea, habría que concretarlo. Si la acompañamos a renovar el DNI, la tarjeta sanitaria, el carnet de conducir, las tarjetas bancarias, fijar el manejo de monedas y billetes, cantidad de dinero de bolsillo, qué cantidad se le puede fijar o no. Pues todo eso en capacidades y apoyo necesario para la vida independiente. Esto que yo he dicho y lo que se os pueda ocurrir. O sea, insisto, esto es a nivel enunciativo, que no limitativo, pero lo que se os pueda ocurrir a vosotros. No tengo la verdad absoluta y seguro que me he dejado algunas cosas importantes sin reseñar lo que es en sí con respecto a la vida independiente. Capacidad y apoyo, segundo apartado, capacidad y apoyo necesarios para asuntos económicos. Esto se determina siempre en los procedimientos, pero ¿tiene conocimiento de situación económica? ¿Tiene capacidad para tomar decisiones de contenido económico, seguimiento de efectivo, de sus cuentas corrientes de ingresos? También hay que decirlo. O al menos lo que determine tanto la persona, trabajador social puede saberlo o no, como la persona propuesta como curador. ¿Tiene capacidad para otorgar poderes a favor de terceros? Para poderes para pleitos, y aquí para poderes preventivos y autocuratela, medidas voluntarias que están específicamente reguladas en la Ley 8/21. Entonces, si tiene capacidad para otorgar poderes preventivos, perfecto. Está claro que será el notario el que determinará con su juicio de capacidad si lo puede otorgar, los límites, hasta dónde llegar o hasta dónde no llegar, pero podemos decirlo si sí o si no. Y repito lo que dije antes. Ojo, ya no existe la privación específica de derechos. Es decir, ni puedo negarle que otorgue testamento, que otorgan poderes, como había algunas sentencias muy específicas que lo ponían. Repito, el derecho de voto como el derecho de testamento.
Y aquí me refiero, porque se está empezando a generar ciertas polémicas, la palabra quizás no sea la más apropiada, con los notarios. ¿Podemos otorgar testamento o no? Bueno, pues que el juez, que el notario determine si tiene la capacidad o no para otorgar testamento y que otorgue las capacidades testamentarias en las condiciones que sean. Esté incapacitado o no, pero insisto, si vuelvo a referirme a este notario de Castilla y León, a él, estaba asustadísimo que viniera una persona que a él le constaba que esta persona estaba incapacitada judicialmente y que la semana pasada, es decir, en la primera semana de vigencia de la Ley 8/21, quería otorgar testamento. Y el notario estaba muerto de miedo, no sabía cómo resolver. Espero enterarme hoy cómo ha resuelto el asunto. Ahora, cuando vuelva de Málaga a Madrid, que tengo un viajecito en coche, pues aprovecharé para ir por teléfono, así me va entreteniendo un poco el viaje. Seguimos con las capacidades, como decíamos, jurídicos o administrativas, capacidad contractual, si conoce el tema de préstamos, donaciones, compraventas. Otro tema que surge, cesión de imagen, ¿quiere ceder su imagen o no? Aquí, antes de empezar, directamente nos han hecho una fotografía para las redes sociales del Colegio de Abogados de Málaga y lo primero que han dicho, ¿algún problema para la cesión de imagen? Bueno, no hemos firmado. ¿Demandamos ahora al colegio? Bueno, no hemos firmado la cesión de imagen. Bien, cesión de imagen. A mí me consta, y lo sé, compañeros de mi hija que van a determinadas actividades de ocio, tienen prohibida, o sea, ellos prohíben su imagen, estén incapacitados o no. Digo incapacitados porque era con la antigua ley. O bien sus padres prohíben la cesión de imagen, o él directamente prohíbe su cesión de imagen porque no quiere ceder. Bueno, pues muy bien, perfecto. Si quieren aparecer en las redes sociales o no, se puede decir. Asistir a entrevistas de trabajo solo acompañado, ¿con quién? Si puede firmar contrato de trabajo. Eso lo determinará la resolución, si se puede firmar o no, aunque bueno, ya veremos también cómo se resuelve. Cesión de datos, suscribir contratos, todo lo que se os pueda ocurrir con respecto a temas jurídicos o económicos que afecten a la persona sobre la que se solicita la provisión de apoyos. Entonces, cambia la terminología, hay que ir pendiente. Capacidades o apoyos necesarios, las otras relacionadas con su salud. Un tema que me parece también tremendamente importante. Sabe el manejo de medicamentos, seguimiento de pautas médicas, seguimiento de citas médicas, autocuidado médico, métodos anticonceptivos, muy importante. Consentimiento en tratamiento, consentimiento informado, delegar la firma de consentimiento informado o no a terceras personas. Consentimiento informado si tiene capacidad o no para el supuesto caso. Y repito, me referiré luego a los enfermos mentales, pero de una manera muy sucinta, pero tema diferenciando un poco la enfermedad mental de la discapacidad intelectual, que especialmente de la que me estoy centrando en este caso. Consentimiento informado para si tiene capacidad suficiente para las retenciones, ya sean farmacológicas o físicas, aunque las físicas, bueno, están desapareciendo, pero en algunos sitios se tiene que recurrir a ellas. En muy pocos sitios de manera generalizada recurren a ellas, pero en algunos sitios lo hacen de manera generalizada o en algunos casos es imprescindible recurrir a una retención física de la persona con discapacidad, un ataque, un brote, lo que sea. Capacidades y apoyos necesarios para el transporte. Tiene capacidad para conducir, puede ir en transporte público, puede ir a pie, pues también se puede ir determinando, porque por mucho que el forense le diga, al forense yo le digo, no, pues sigo con el mismo ejemplo, mi hija no sabe leer y escribir, pero va en autobús sola. Entonces, pues, si yo soy el forense, mi sentido común dice, no, esta persona no sabe leer y escribir, Madrid es una ciudad muy grande, ¿cómo se va a meter esta chica en el metro? Bueno, pues porque reconoce los colores y, bueno, y tiene bastante mejor memoria que yo en ese sentido, pero pues se puede ir diciendo, pues, si tiene capacidad para conducir o no, en el caso que fuera, si tiene capacidad para el transporte público o para ir a pie, bien, pues se puede ir reseñando igual. Para el uso de armas, esto viene, yo creo que todos lo hemos visto en los informes que emiten los forenses, en las demandas que ha habido hasta ahora, pues siempre se hace un apartado específico para el uso de armas, se puede decir. Y me quiero fijar en dos cosas, y ya con esto termino, y luego ya me refiero a la segunda curatela, o sea, me quedan 3 minutos, es que estoy mirando la hora para que haya tiempo para ruegos y preguntas, entonces voy a concretarme. Si tiene o no capacidad para autorizar un internamiento involuntario no urgente. El urgente es el 763 lo deja muy claro, sus primeros párrafos cómo hay que hacerlo y tal. Bueno, no vamos a entrar en eso porque no es un asunto específico de esta charla. Si tiene capacidad o no para
otorgar un internamiento involuntario no urgente, un ingreso en residencia, simplemente. Bueno, pues se puede decir. ¿Dónde será? Pues no podemos concretar tanto. Si quiero estar en la residencia de, pues la de Boadilla del Monte, que es muy bonita, está la Monte del Pilar, es preciosa, y no, pero al menos si tiene capacidad o no. Como igualmente, si tiene o no capacidad para autorizar una esterilización. Aquí yo creo que hay un cierto vacío. Cuando se reformó en el mes de diciembre, no se reformó, se suprimió el segundo párrafo del artículo 156 del Código Penal, que era, curiosamente, el Código Penal, la única ley sustantiva, era un artículo sustantivo que regulaba un procedimiento civil, que era la solicitud de la esterilización. Bien, se dijo de manera, en las disposiciones adicionales, que se reformaría, creo que era la ley de interrupción del embarazo y la de autonomía del paciente. A mí no me consta que se haya modificado, se dio 6 meses. Bueno, también la ley de jurisdicción voluntaria se dio 6 meses para hacerla, la ley de fundamento civil le tarda 15 años, o sea que en algunos casos pues tardamos en resolver. A mí no me consta que se haya modificado eso, pues también si esta persona tiene o no capacidad, entiende lo que es esterilización, porque yo a día de hoy no me estoy planteando una actitud de esterilización, pero es que no sé cómo se resolvería, no lo sé. O sea, no lo quiero ni pensar. Si no puedo pedir autorización judicial porque el 156, segundo párrafo, ha quedado suprimido, voy por procedimiento civil, la ley no regula porque no es una ley sustantiva que regule específicamente eso, tiene o no capacidad, he adaptado la normativa a la nueva sociedad. O sea, no lo sé cómo se va a resolver, lo reconozco públicamente, no sé cómo va a pasar. Y quería hacer, lo que os he dicho antes, una mención específica a las personas con enfermedad mental. Yo reconozco que no soy un experto en enfermedad mental, lo tengo muy claro, hay gente muy lista en enfermedad mental, muy lista, y gente muy buena y sabe muchísimo este tema, pero si presentamos, esto es de sentido común, si presentamos una solicitud de provisión de apoyos para aquellas personas con enfermedad mental, yo creo que tenemos que ajustar aún muchísimo más de lo que se está ajustando a una persona con discapacidad intelectual, porque en definitiva la discapacidad intelectual es la que yo conozco más. Bueno, pues sabemos muchas veces a dónde puedo llegar, pero es que un enfermo mental puede estar divinamente siempre y en un brote psicótico en 4, 5, 8, 10 minutos y tal, puede cambiar su vida, la de los de alrededor, la de terceros. Entonces, yo creo que tenemos que ajustar y mucho, sobre todo cuándo a esta persona hay que darle apoyo y quién le va a dar el apoyo a esta persona. Insisto, me refiero a lo que es la enfermedad mental. Y ya para terminar, hasta ahora todo lo que he estado reseñando de las posibles capacidades que tenemos que pedir, los apoyos para determinados actos que tenemos que pedir, las demandas de solicitud de provisión de apoyos en el suplico, pues en aquellos casos que miramos a una curatela representativa, porque sabemos que es una persona que pues, tiene nulas capacidades cognitivas, es decir, si yo pidiera ahora mismo una solicitud de provisión de apoyos de mi madre lleva 5 años sin saber, está en este mundo, pero no lo sabe. A mí me lleva ya años confundiendo con su hermano. El tema de la falta de pelo, pues le hace que me confunda con sus hermanos que eran calvos, pero bueno, pero ya hace años, cuando tenía más capacidades, ya me confundía con su hermano Federico. Bien, no tengo ningún problema, pero si yo tuviera que pedir un procedimiento de unos apoyos a favor de mi madre, pues lo que tengo que pedir es no reseñar todas estas capacidades que he estado detallando lo más posible, sino lo que tengo que pedir es, con sentido común, concretemos lo que puede pedir o no puede pedir, y lo que sí estamos obligados, los abogados, es a solicitar más apoyos, y que los mismos sean dados desde su persona de apoyo hasta las instituciones públicas y privadas, sea quien sea, pero no pidamos actos concretos, sino apoyos extensos, intensos y masivos a esta persona, porque desgraciadamente no tiene capacidad, si lo sabemos, porque es una enfermedad irreversible, porque es un deterioro cognitivo irreversible, como es el caso de mi madre, para concretarlo. Entonces, concretemos y pidamos lo que realmente se puede hacer, aunque, como dije antes, la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar ha desaparecido. Creo que nuestra obligación está en el sentido común y pedir lo que realmente debemos de pedir y no pedir de manera generalizada. No hagamos, se está grabando, pero no hagamos perder el tiempo a las autoridades judiciales. Y ya lo último que digo, lo sabemos todos, pero también lo puedo decir, se puede pedir en todos los casos, en todas las circunstancias, un curador para que sea su persona de apoyo para la esfera personal y otro para la esfera económica. Con esto terminado, espero haberos resuelto
espero que no haya generado más dudas, sino haber resuelto algunas de las dudas que puedan surgir. Y bueno, pues me quedo a vuestra entera disposición. Veo que hay 3 preguntas y muchísimas gracias a todos por haber asistido. Buenos días. ¿Preguntas? Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por tu intervención, que yo creo que ha sido clarificadora, por lo menos, para la nueva etapa con la que tenemos que afrontar. Entonces vamos a dar paso a las preguntas que aparecen en el panel y las contestamos. Sí, perfecto. Bueno, aparte de los agradecimientos que Carlos está presenciando porque está viendo las preguntas, hay una de Roberto Ramón Alfonso que dice: ¿es adecuado proveer igualmente apoyos, por ejemplo, para realizar visitas y o estancias con hijos en caso de que los tenga? Por supuesto, o sea, está claro, sí. Hombre, sabemos todo que puede generar el problema porque esto es un procedimiento de solicitud de provisión de apoyos, no es familia. Familia va por otro lado, pero ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? A mí me parece muy acertada la pregunta, es decir, pues pidámoslo también. De hecho, a mí he recibido un encargo para hacer una solicitud de adaptación de una organización de la patria potestad con padres separados, que además se llevan como el perro y el gato. Entonces, la madre dijo, no, ya de paso aprovecha y pídeme exclusivamente la custodia en exclusiva. Digo, pues no lo pido, pero por 2 motivos. Lo primero, porque no es el juzgado competente, y lo segundo, porque si lo pido en el juzgado que lo va a hacer, sabemos positivamente que la jueza del 30 no va a modificar absolutamente nada, va a cambiar la orientación de la patria potestad, va a nombrar a 2 juradores con los límites y a donde llegue, aunque se lleven muy mal los padres, y no lo va a cambiar. Entonces, eso yo creo que es un claro ejemplo de que no voy a hacer perder el tiempo, entre comillas, al juzgado 30 porque la respuesta me la sé. Entonces, ¿para qué voy a pedir algo que sé que no me lo van a dar? Pero, por supuesto, se puede pedir todos los apoyos, claro que sí. Más. No. Tiene que haber otro trabajo, sí, porque hay 5 y ahí veo 4. Dile a responder en directo y se te van a quitar. Y finalizado. Ahora le das finalizado. ¿Te parece así? Ah, vale. Pues por ahora no vale. Más. O sea que nuestro querido compañero Roberto García nos hacía una... Isabel Caparrós. Bueno, mientras entra alguna... Aquí. Sí. Un agradecimiento a nuestra compañera Isabel. Gracias. A ver si entra y suscribo las palabras que decís todos de agradecer al Colegio de Abogados de Málaga y repito a la sección de diversidad funcional, que en este caso son pioneros en la defensa de las personas con discapacidad. Pero, sí, con las personas con discapacidad. Ahí se queda, sí, que ya no lleva adjetivo calificativo, solo es discapacidad. En todo caso, mientras entra alguna pregunta... Yo creo que hay otra más abajo. Sí. A ver. Y finalizada. Y ahora te entra. Por ahora. Javier. Sí, no, decía que una de las cuestiones, ahora hablamos de la pregunta que nos traslada Carlos Barrientos, una de las cuestiones que deduzco de tu exposición y que creo que seguramente deberá cambiar la actitud de los compañeros, de los abogados y abogadas que se dedican específicamente a estos temas y los que también aisladamente les caigan en su despacho, es que creo que hasta ahora estamos acostumbrados a que nosotros llevamos los expedientes antiguos de incapacidad, ¿no? De incapacitación y nombramiento de tutor, curador, sin ver a la persona, sin entrevistar a la persona presuntamente incapaz, en nuestra terminología antigua. Es decir, hoy día, a la persona que presuntamente va a necesitar esos apoyos y no pasaba por nuestros despachos. O nosotros no pasábamos por la institución, su casa, la residencia, el centro donde estuviera. Y ahora va a ser necesario, imprescindible, ¿no? Es que se me ha olvidado, además, muchísimas gracias porque es que lo voy a incluir en siguientes exposiciones y es que tengo la fortuna de volver a dar algo parecido a esto. Yo siempre, sistemáticamente, siempre he visto a la persona con discapacidad, siempre. A él y a sus familias,
Nunca les he visto en un ambiente, vamos a llamarle hostil, de un despacho profesional. Les he visto en sus casas, les he visto fuera de horarios, hemos estado hablando tranquilamente. He hablado con los padres, he explicado las cosas 14 veces o 140, las que me requieran, me es exactamente igual. He visto a la persona, insisto, en su ambiente, no en un ambiente hostil que puede ser un tercero. Lo he hecho siempre. Espero poder seguir haciendo y ahora, como tú bien dices, Javier, lo tenemos que hacer, pero casi por obligación. Claro. Es cierto, o sea, es necesario porque no conocemos a la persona y la mejor manera es, hombre, yo recomiendo, insisto, no quiere decir que lo que yo haga es lo más acertado, pero creo que sí es conveniente verlos en un ambiente que no sea hostil y un despacho se puede considerar un ambiente hostil porque no lo conocen. ¿Cabría pedir la inclusión? Sí, dice, cabría, lo leo para que puedan también enterarse los compañeros que están conectados. ¿Cabría pedir la inclusión en una residencia para que sea tratado un enfermo que necesita cuidados paliativos y es dependiente para su actividad diaria? Hombre, esto se puede pedir. Esto es un internamiento, pero esto yo entiendo que hay que recurrir a un procedimiento de solicitud de provisión de apoyos, sino incluso es una autorización determinada que se regula por internamiento. O sea, por el 763, ya sea internamiento o podría ser involuntario, si no tiene capacidad para otorgar, pues sea un internamiento o urgente u ordinario, sí, se podría pedir. Sí, yo sí reconozco que cuando he pedido en procedimientos judiciales modificación de capacidad, y decía, bueno, y de paso, señoría, por si las moscas, cuando era una autoridad judicial, señoría, por si las moscas, por favor, autorícenme para un internamiento involuntario, porque es un deterioro cognitivo irreversible y, por favor, ya lo tengo. Exceptuando una vez, me lo han denegado, siempre me han dicho, cuando sea necesario o cuando usted me traiga una carta de una solicitud, un informe y tal, se lo doy, y era un poco por evitar ese segundo procedimiento, pero me lo han denegado siempre, solamente una vez, pero es que el procedimiento, en la sustanciación del propio procedimiento, ya se veía que la señora, bueno, es más, ya estaba ingresada en residencia y válido ese internamiento ordinario. ¿Se puede pedir? Sí, claro que sí, por supuesto. Elena González nos plantea la adaptación de las sentencias de rehabilitación de patria potestad a provisiones de apoyo, ¿se van a realizar de oficio? Como todas las demás. Se supone que el periodo de 3 años, como todas, absolutamente todas. Esas u otras. Los padres tenemos que esperarnos. Y si en 3 años nadie lo hemos pedido, me imagino que los fiscales, como he dicho antes, en algún momento empezarán a hacer, pero claro, si es el fiscal el que empieza a pedir las provisiones de apoyos, y por eso insisto yo que lo hagamos nosotros porque somos más extensos y le damos más información, veremos qué hacen los fiscales, cómo, cuándo, dónde y por qué. Pero por supuesto hay que pedirlo como cualquier otra. Y se realizará de oficio como otras. Ya han dicho que en ellos no tienen los expedientes y también nos comentó la letrada que estuvo aquí que hay mucha patria potestad que a lo mejor tienen 20 años, que ellos no van a revisar eso porque no están ni en los sistemas informáticos. Claro. Que o vamos nosotros o... Claro. Esto es como las escrituras notariales antiguas que están en el protocolo, pero no están en el sistema informático, como acaba de decir Dolores. El tema estará también, como tú apuntabas, la diferenciación que tenemos cuando disponemos de juzgados especializados o no disponemos de juzgados especializados. Estamos en el ámbito de Málaga y podemos decir que, claro, una cosa es Málaga capital y otra cosa es el resto de los partidos judiciales. Estepona, que está al ladito. Claro. Entonces, ¿qué ocurre con esos procedimientos de incapacitación, de tutela, de rehabilitación de patria potestad que están ahí perdidos no porque estén perdidos, sino porque están en archivos donde los tenga en este caso pues la Junta de Andalucía en una nave y donde ni siquiera los propios juzgados tienen realmente conocimiento de los mismos, puesto que ni siquiera piden pues bueno, ni los inventarios o las cuentas anuales, etcétera, porque lo hay en la práctica. Yo conozco unos cuantos. Claro, entonces imagino que sobre todo esto pues tendrán que ser los propios interesados, los padres, los familiares y tal, los que insten esa revisión. Desgraciadamente, lo que yo creo que puede ocurrir, si pasa los 3 años, el juzgado no especializado no ha hecho nada, la familia no ha hecho nada, ha pasado el tiempo de adaptación y la familia necesita pedir algo, que en uno de los proyectos lo decía, oiga, cuando haya que se haga cualquier cosa que afecte a los hermanos con discapacidad, con carácter previo tengo que adaptar a la provisión de apoyos. Luego eso ya desapareció, pues probablemente dirán, perdón,
si es motivo de urgencia, a lo mejor sí le solicito una autorización de venta de un bien que está heredado hace ni se sabe el tiempo, pero que sepa que a continuación o antes, dependiendo a ver cómo podemos transmitir la urgencia o no, antes quizás tengamos que, o quizás determine la provisión de apoyos y luego el acto concreto o al revés. Yo que decía eso de las sentencias antiguas, si recordáis algunos, los que son mayores, aquellos DNIs que eran azules, aquellos grandecitos y tal, que detrás ponía, teníamos que poner el sexo y la profesión. Y yo he leído y tengo, de hecho, una fotocopia, pone profesión subnormal. Sí. Era lo que ponía en su momento y no hace mucho presenté como curiosidad una demanda, bueno, por concretar, tenía que ir una persona que era manifiestamente discapacitada, profundamente discapacitada y con 80 años, por un motivo necesario, se ha pedido una demanda determinada, no viene al caso, y esa chica tenía que ser vista en el Hospital La Paz, pero recuerda que eran los martes de 5 a 7, porque los martes de 5 a 7 visitaban a los subnormales. Ponía día específico para visita de los subnormales, martes de 5 a 7. Bueno, es lo que hay y el tiempo nos irá determinando a ver qué ocurre o qué deja de ocurrir. No hay más preguntas. Muchísimas gracias a todos. Pues como no hay más preguntas, os damos las gracias por vuestra... Bueno, ahora ha aparecido. A ver. Sí. ¿Qué están apareciendo? Bueno, Elena González nos dice, entonces, si presento rendición de cuentas, ¿debo hacer en la misma intervención la solicitud de modificación a provisiones de apoyo? A día de hoy, no. A día de hoy, no. Yo, de hecho, insisto, me pongo yo como ejemplo, en octubre, noviembre y diciembre voy a presentar rendiciones de cuentas que corresponden a quien corresponde por su anualidad y no voy a pedir nada. Antes nos habían obligado a hacerlo. Ahora no. Ahora, durante este periodo de los 3 años, tú sigues haciendo la vida normal, o sea, cumple las obligaciones que tengas que cumplir y hasta los 3 años no estás obligada o se hará de oficio la revisión. Sí. José Francisco Cano nos plantea algo, creo que interesante. Si dice, tenemos que esperar a la revisión de una sentencia de incapacitación declarada en el 2011 para poder solicitar ahora una autorización de venta de bienes o para aceptar la herencia. Es decir, previamente hay que solicitar esa revisión o podemos continuar con el devenir de esa necesidad. Lo mismo que he contestado a la compañera de antes, que no he visto el nombre, perdonadla, que he hecho lo del... Creo que era Elena. Pues lo mismo, tú puedes solicitar lo que tengas que solicitar ahora y porque no estás en el periodo obligatorio de los 3 años para hacerla, que os repito que ya se está hablando de que se pase a 6 años. La revisión obligatoria de oficio, pues se puede hacer perfectamente y pedirlo. Claro. Además, hasta que no se revise, sigue el cargo. O sea, que la patria potestad y eso sigue hasta que es lo que tenemos que tener claro. Durante todo este periodo, hasta que no se revise, todo sigue igual. O sea. Y aquí incide Genaro Ortega, que nos dice, pero sí tendría que hacerse para solicitud de venta de inmuebles, por lo que tengo entendido, por lo que he entendido. No. Si estás en la situación de tutoría o rehabilitación de la patria potestad, que sea, pues, se pide la autorización de venta en los mismos términos que se estaba haciendo hasta ahora. Quería hacer una cosa, no sé si lo he dicho antes, yo dije que iba a presentar la demanda antes de septiembre. Yo no lo he hecho, porque estoy esperando que digan los fiscales, pero el planteamiento que no lo he hecho no ha sido por vagancia, sino por intentar jugar con las cartas marcadas. Claro. Quiero jugar a las cartas, saber qué me van a decir para ver si me va a interesar lo que ellos me dicen y me adapto, o les intento decir, oye, estáis confundidos y tenéis que hacerlo de esta otra manera. Es mi opinión. No quiere decir que esté acertado, pero es lo que estoy transmitiendo y la gente, bueno, pues lo está entendiendo que es bastante adecuado y por eso lo presenté el 3 de septiembre. Pero vamos, si no me extraña, en este año la presentaré. Que también yo veo, vamos a intervenir aquí nosotros, que igual ya una vez que sabemos todo que no va a haber patria potestad ni nada, pues a lo mejor lo único que nos interesa es tener un guardador de hecho y ya está. No tenemos por qué acudir a decir hay que cambiar todas las patrias potestades por curatela. O sea que a lo mejor si en este devenir del tiempo hemos visto lo que necesitamos, pues decimos, bueno, pues con nombrarle un guardador de hecho y para las intervenciones puntuales que necesite una autorización, pues igual te vale. Exacto. Que no vamos a tener que revisar todo para convertirlo y no quieren tampoco que pase todo a curatela representativa. Es que por algún lado se dice, no, es que esto va a ser casi como una pasarela. No. Rehabilitación, curatela representativa. No. O sea, como cuando se revisó la dependencia que dijeron todos, nivel 3, grado 2 o grado 2, nivel 3, lo que fuera. Y además el propio espíritu del que era proyecto, ya ley, queda muy clarito. Los padres, hablo en primera persona, pretenden que suplamos la falta de capacidad de nuestros hijos para determinados actos
por medio de una guarda de hecho. Ese es el espíritu, claro. Lo que, vuelvo a lo que he dicho, al final de todo, todos tenemos que saber las capacidades de las personas. Y en este caso, yo sé la capacidad que tiene mi hija, aunque pueda ir o no ir, pues yo entiendo que sí que darle una curatela. O a lo mejor técnicamente, como tú bien dices, lo suplo con una guarda de hecho y ya está. Que en definitiva es lo que estoy haciendo ahora. Sí. Es lo que estamos haciendo toda la vida. Yo creo que, como tú decías, debemos de perderle el miedo. Claro. Y entender a... Sí, en definitiva es verdad que nos centramos muchas veces en lo que estáis hablando. Creemos o podemos creer, confundidos, que hay que hacer el cambio automático. Es decir, tenemos que coger y nuestros clientes... Tranquilidad, lo que he dicho al principio, claro. Tranquilidad. Y tenemos que ampliar nuestras miras, ¿no? Es decir, no es necesario en la mayor parte de los casos, porque cuando estábamos preparando este taller, lo comentaba Dolores muy acertadamente, nos planteamos, pero en definitiva, ¿cuántos padres han tenido que acudir a enseñar esa sentencia, a aportar esa sentencia de sus hijos incapacitados con rehabilitación de la patria potestad para hacer algo a lo largo de la vida de su hijo? Y en muy pocas ocasiones. Normalmente por algo relacionado con los bancos, con los dichosos bancos. No te quepa ni la menor duda. Pues quizá hay que hacerle ver a los bancos o a los compañeros que están detrás de la asesoría de los bancos, que no son más que otros compañeros que no saben de esto, que no saben de esto. Eso no es así. Eso no es así. A lo mejor un simple guardador de vaya, yo como guardadora de hecho, pues mire, yo soy la guardadora de hecho para manejar la cuenta de mi hijo, pues con eso me basta y me sobra. Y seguro que cuando con varios intentos lo consigamos, van a cambiar esa actitud respecto de esa pequeña problemática, pero que se traduce en verdaderos problemas, ¿no? En la práctica, ¿no? Nuestra compañera María Jesús Rodríguez nos dice, nos da la enhorabuena al ponente y a la sección y dice, la pregunta sería, ¿siempre es conveniente solicitar la previsión o la provisión de apoyo de forma notarial o por procedimiento judicial? Dependiendo cómo sea posible hacerse. Si tengo capacidad, vuelvo a ponerme yo de ejemplo, al igual que yo he dicho que he otorgado unos testamentos y he nombrado curadores para mi hija, yo he otorgado poderes preventivos, Tú has hecho todos los deberes. Todo el mismo día, además todo el mismo día. Hay que hacer los deberes. Entonces puedo hacer mi autocuratela, hacer absolutamente todo. Si la persona tiene capacidad y el notario le reconoce la capacidad y el notario, no olvidemos que está obligado a dar los apoyos para que la persona otorgue el procedimiento, la escritura que corresponda, pues lo hago notarial. Que no, tendría que recurrir al procedimiento judicial. Es como lo del cirujano, que el cirujano desgraciadamente casi es, entre comillas, el fracaso de la medicina preventiva, pues, pero es que a veces es una peritonitis y eso no, es que hay que ir al cirujano. Pues debería de bastar con una acta notarial. No, habrá que ver las notarías, ¿no? Claro. También, Nos apunta, a raíz de lo que estábamos comentando, nos apunta Isabel que respecto de este tema de la necesidad o no de aportar esa sentencia, dice, sí la hemos tenido que presentar a la hora de solicitar el grado de dependencia. Bueno, no tendría por qué. Yo creo que es también algo un poco automatizado, ¿no? La administración sabe que existen esas sentencias y da por bueno ese documento donde se incapacita una persona y se prorroga la patria potestad, por ejemplo. Pero no tendría por qué ser así. Mi madre tiene reconocida el grado de dependencia, se le reconoció un grado y ahora tiene el segundo, pedí revisión de dependencia por agravamiento y lo he pedido yo. ¿Quién soy yo? Ponía guardador de hecho. La Comunidad de Madrid lo reconoce tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid y mi madre no está incapacitada porque lo hemos resuelto con poderes preventivos, afortunadamente se resolvió, pero no tiene que recurrir a un procedimiento judicial. Yo no sé en qué comunidad será Isabel Caparro. No, aquí Andalucía. ¿Es de aquí? Pues sí. Yo no entiendo por qué la Junta de Andalucía o el funcionario que le tocó, mi opinión, fue tan incorrecto para obligar a hacer un procedimiento de incapacitación para una mera solicitud de dependencia, que es un acto administrativo, que es que no tiene que ver una cosa con otra. Vamos, yo así lo veo. Mi opinión. Está claro que sigue siendo algo que tenemos que conseguir y que va a depender mucho de nosotros como abogados el cambiar esa actitud de la administración, de las entidades, etcétera, etcétera, ¿no? Y que reconozcan estas posibilidades que no nos hacen
ir forzosamente a los juzgados a resolver estos problemas, ¿no? Efectivamente, así es. Bueno, pues yo creo que veo por aquí, bueno. Salen más, ¿eh? Lo quitas. Sí, bueno, Isabel dice, da cuenta de un caso concreto y incluso firmando la persona interesada, pues tuvieron que reiterar. Creo que últimamente para eso... Claro, es que lo pone, dice, hace muchos años. Entonces, claro, el hace muchos años a lo mejor determina que en aquel momento se hiciera. Claro, exacto. Se hiciera, o sea, le obligaran a hacerlo porque hace muchos años ni se sabía ni se tenía la sensibilidad. El padre. Bueno, el resto son numerosos agradecimientos al ponente, que le damos al lado y lo está leyendo también, o lo ha leído, ¿no? Y bueno, pues no sé si no entra ninguna preguntilla más, podemos ya... La damos por finalizada. Tenemos que seguir organizando en la formación de la nueva ley. Esperamos también contar con vuestra asistencia. Ya os iremos informando en los próximos meses y a ver si conseguimos mayor participación judicial por nuestra parte. Pues gracias a todos y nos despedimos. Muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado presencialmente. A vosotros. Yo creo que es que Carlos tenía muchas ganas de vernos. Sí. Hombre, por supuesto, y sobre todo venía a Málaga. No es el día más adecuado hoy, pero bueno. Pero bueno, ya parece que vamos a poder seguir viéndonos en breve. Pues nos despedimos y vuelvo a reiterar las gracias a todos.